No es fácil agradecer al Señor, tener ese espíritu en nuestros labios cuando estamos pasando por situaciones difíciles, pero es lo que Dios espera de nosotros. No sé cuál es tu experiencia, hermano, cuál es tu experiencia, hermana, que me estás escuchando en la mañana de hoy. Hay momentos en nuestro andar por la vida, en este desierto de nuestra existencia terrenal, que nos visita la angustia y nos pone al borde de la desesperación. Hubo en la Biblia grandes hombres de Dios que la angustia los llevó al borde de la desesperación. El joven David, huyendo del rey Saúl por un desierto de cueva en cueva, luego tuvo que vivir una experiencia parecida, perseguido por su propio hijo Absalón. El profeta Elías, por otra parte, también estuvo yéndole a Jezabel, también por el desierto, de cueva en cueva, y había quedado agotado, desconcertado, y estaba temeroso de ser degollado por sus verdugos. Tenemos también a Job, un gigante de la fe y de la paciencia, llevado al extremo de la desesperación por duras pruebas. No sé cuál es tu reacción ante las pruebas, ante la angustia. Hay grandes promesas para nosotros, pero a veces perdemos la esperanza. Y hoy precisamente nos ocuparemos de una mujer que había conocido a Dios, que había escuchado sus promesas, pero que en un mal momento perdió todas sus esperanzas. Bienvenidos todos, pues, una vez más a la serie de mensajes Refugiados en Cristo. El mensaje de hoy podríamos titularlo Consolados por Dios al borde de la desesperación. Este mensaje de aliento está basado ya en el libro de Génesis, capítulo 21, versículos 8 al 21. Y leemos así en la palabra de Dios: y el niño creció y fue destetado, y Abraham hizo un gran banquete el día que Isaac fue destetado. Y Sara vio al hijo que Agar la egipcia le había dado a luz a Abraham, burlándose de su hijo Isaac. Y dijo a Abraham: echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero juntamente con mi hijo Isaac. Y el asunto angustió a Abraham en gran manera por tratarse de su hijo. Mas Dios dijo a Abraham: no te angusties por el muchacho ni por tu sierva. Presta atención a todo lo que Sara te diga, porque por Isaac será llamada tu descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación por ser tu descendiente. Se levantó pues Abraham muy de mañana, tomó pan y un odre de agua y los dio a Agar, poniéndoselos sobre el hombro, y le dio al muchacho y la despidió. Y ella se fue y anduvo errante por el desierto de Berseba, y el agua en el odre se acabó. Y ella dejó al muchacho debajo de uno de los arbustos. Y ella fue y se sentó enfrente como a un tiro de arco de distancia, porque dijo: no vea yo morir al niño. Y se sentó enfrente y alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho que lloraba, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios abrió los ojos de ella y vio un pozo de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, que creció y habitó en el desierto y se hizo arquero. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre tomó para él una mujer de la tierra de Egipto. Consideremos el caso pues de esta mujer, una sierva egipcia, Agar, que vivía cómodamente en casa de Abraham, un próspero ganadero. Sara, la mujer de este hombre de fe, no podía tener hijos y le pidió a su esposo que le levantara descendencia de esa sierva. Pero luego las rivalidades provenientes de los celos y la mala conducta de su hijo, Ismael, precipitaron su salida de esa casa. Pero analizando este relato, tenemos que hay enseñanzas que se desprenden del mismo. En primer lugar, la diferencia de valores en la familia rompen las condiciones básicas para la convivencia. Ella tenía
unos valores que no siempre coincidían con los valores de Sara. Sara creía firmemente en las promesas del Señor. Pero aquí tenemos una egipcia que había tenido una experiencia con Dios, pero según el relato, dice que ella perdió todas las esperanzas que el Señor le había hecho. Entendemos que estas diferencias generan una separación brusca que nos expone a situaciones duras de supervivencia. Consideremos pues que esta mujer anduvo con su hijo errante por el desierto de Berseba, dice el versículo 14. Se le acabó el recurso vital, el agua. Lo leemos en el versículo 15. Podemos resumir que ella había perdido la esperanza. Esa era su experiencia. Un pensamiento oscuro vino a su mente. La muerte de su hijo era algo que podía suceder. Su último esfuerzo era ponerlo a la sombra de unos arbustos. No había árboles en ese desierto. Para librarlo de las altas temperaturas y para aliviar su deshidratación, esta mujer lo llevó porque no había una cueva en la cual ampararse del inclemente sol del día. Ella no tenía esa ventaja que tenía el rey David, de treparse y buscar una cueva, o el profeta Elías. Pero entonces, por lo menos, a la sombra de ese arbusto, ella estaba procurando aliviar su dolor de no ver a su hijo morir ante sus propios ojos. Pero ella sabía que tarde o temprano iba a morir. Atrás quedaron muchos recuerdos, su vida privilegiada en casa de Abraham, en donde nada le faltaba, una maternidad accidental, los altercados por celos con Sara, esposa de Abraham y señora de ella. Allí en esa escena tan triste podemos pensar que le faltaban las palabras para expresar su dolor. Peor aún, no tenía nadie con quien conversar. Y por si fuera poco, se le había olvidado una gran promesa que Dios le había hecho. En el capítulo 16 de este mismo libro de Génesis, Dios tiene una experiencia con ella también parecida. Ella venía huyendo a la señora de esa casa, a la esposa de Abraham. Y Dios se la encuentra en una fuente, cerca de un pozo, y le promete: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Y aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael. Dios se le había aparecido a ella en una escena similar para orientarla en sus problemas domésticos y para declararle esa promesa. Pero ella solo pensaba que lo peor iba a suceder. Amado, la actitud de esta mujer en ese desierto nos hace recordar que a veces olvidamos las promesas de Dios, quien nos ha dicho: no te dejaré ni te desampararé. Así se lo dijo el Señor a Josué. Se lo había prometido. El autor de la carta a los Hebreos, allá en 13:5, le recuerda las mismas palabras a la comunidad cristiana. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. ¿Cómo podemos ser consolados por Dios al borde de la desesperación? En este relato el Señor logra consolarla. Agar ya no creía en esa promesa. Por otra parte, su hijo comenzó a llorar de pánico. Sintió que se había caído toda señal de seguridad para su vida. Ya no veía a su madre, aquella que le suplía los alimentos, aquella que le daba cariño, aquella que le hablaba con suaves palabras. Y el muchacho entonces alzó su voz llorando. Naturalmente, el dolor de esta madre se hizo más fuerte al escuchar la voz de su hijo. Pero ya no tenía esperanza, solo aguardaba la muerte. A veces, hermana, nos pasa algo parecido con nuestros hijos. Creemos de que no hay ningún propósito de vida para ellos. Estamos viviendo ahora tiempos difíciles. Estamos amenazados por una economía que se cae. Estamos amenazados por esta peste que hace sombra sobre la humanidad.
y tenemos momentos muy difíciles, pero tenemos que también recordarnos de las promesas del Señor que nos ha dicho: no te dejaré ni te desampararé. Es curioso que Dios mismo le pone el nombre a este jovencito antes de nacer. Ismael significa Dios oye. Y aquí será el caso de que Dios escuchó la voz del niño. Hermana, Dios conoce la situación de tus hijos. El Señor conoce el estado de tu familia. Los peligros que se ciernen sobre la familia actual son grandes. Pero el Señor está contigo. Dios conoce nuestra angustia y se compadece de nosotros. Y oyó Dios la voz del muchacho. Léalo en el versículo 17. Dios nos exhorta a no temer. Nos exhorta a levantarnos. Fue lo mismo que le dijo a Moisés cuando también estaba al borde de la desesperación en el desierto por causa de aquel pueblo rebelde. Se postró una vez en tierra y allí estaba prolongándose el tiempo, hasta que Dios le dijo: levántate, Moisés, conduce a este pueblo. Al morir Moisés le dice a Josué: levántate y conduce a este pueblo por este desierto y lo llevarás a la tierra prometida. Y cuando el apóstol Pablo tuvo su experiencia con el Señor Jesucristo, él también le dijo: levántate, y le entregó un ministerio. El Señor te va a socorrer. Él va a levantar a tu familia. El que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día en que venga. Dios nos reafirma sus promesas. En el versículo 18 del texto leído, Él le reitera la promesa a esta mujer: yo haré de él una gran nación. Ella pensaba de que se había acabado todo, trayendo a su memoria sus momentos felices en la casa de Abraham, cómo había provisiones para su hijo, cómo había aprecio para su niño, había seguridad en la casa de aquel próspero hacendado, y tenía también el cariño de su papá, de Abraham. Y ella creyó que todo ya había quedado atrás. Ella estaba llorando desconsoladamente. Podemos imaginarnos a una Agar que estaba llorando y que las palabras no le alcanzaban para decirle a Dios lo que sentía. Ella había perdido hasta su fe. Es lo que podemos pensar aquí. Pero Dios tenía un gran propósito para ese muchacho. Él tiene un mejor destino para nuestros hijos. Y dice el texto en el versículo 20: y estaba Dios con el muchacho y creció. Dios nos consuela. Dios nos consuela porque Él nos escucha. Él nos exhorta a no temer. Nos exhorta a no comenzar a claudicar, que era lo que estaba haciendo esta mujer. Él nos exhorta a levantarnos. Dios nos reafirma sus promesas. Y Dios es la fuente de nuestro sustento. Y dice el texto en el versículo 19: entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. Y fue y llenó el odre y dio de beber al muchacho. Amados, hay momentos en los cuales creemos que estamos solos en nuestra angustia, en nuestras aflicciones. Pero recordemos que Dios nos oye. Él te oye y te ve. Por cierto que esta mujer le dio un título a Dios cuando se le apareció en aquel pozo. En su primera experiencia en el capítulo 16 de este libro, ella le puso el nombre del viviente que me ve. El Dios que me ve. Él nos está viendo. El Señor es omnisciente, omnipresente. Él escudriña las profundidades de nuestros pensamientos. Él conoce nuestras obras. Él escucha nuestras oraciones, como escuchó el llanto de Ismael. En cualquier momento, sea cual sea tu situación, el Señor abrirá tus ojos para que veas su socorro, la ayuda que estás esperando de Él. Hay cosas que no las entenderemos ahora, pero las entenderemos después. El Señor no se olvida de su propósito para nuestros hijos. Dios hizo de Ismael un gran hombre. Y hay otra enseñanza que se desarrolla en este texto. El ángel de Dios
que se le apareció aquí a Agar es el mismo Señor Jesucristo. Él es la fuente de nuestras provisiones, de nuestro sustento. Él también es la fuente para la salvación de nuestras almas. El Señor hace un llamado a beber de una fuente que solo tiene su Hijo Jesucristo. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo Jehová los oiré, yo el Dios de Israel, no los desampararé. Isaías 45, 17. Hay una sed que tiene el ser humano, y Dios lo declara aquí en Isaías 41, 17, que el pan nuestro de cada día no la va a saciar, ni el agua natural. Por eso el Señor Jesucristo dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan 7, 37. Amiga, amigo, que has escuchado el Evangelio, que andas sediento por este mundo, que anda buscando algo para saciar tu vida. Hay una fuente que no la vas a encontrar en los placeres del mundo, en las amistades, en las aficiones, sino en aquel que dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Así llegamos pues al final de este mensaje. Habló para ustedes el pastor Vladimir Rodríguez, misionero al sur de Brasil, para refugiados venezolanos, con el apoyo de la Primera Iglesia Bautista de Alameda y la Primera Iglesia Bautista de Brusque. Si este mensaje te edificó, llegó a tu corazón, compártelo. Dios te bendiga.